Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Otra vez nos encontramos en un nuevo encuentro de las charlas, entrevistas, conversatorios que hemos empezado a implementar desde el Departamento del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales y desde el Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Como todos saben, mi nombre es Federico Gómez, soy el secretario del departamento y director del laboratorio, y hoy es un día muy especial para aquellos que estamos abocados a la investigación de la cuestión Malvinas. Hoy, 3 de junio del 2020, se conmemoran 38 años de un evento muy particular en el cual nuestro vecino país, Brasil, tuvo una injerencia directa en lo que fue un proceso de intervención política, de intervención diplomática y hasta quizás de intervención militar. Allí Brasil, en este episodio que hoy vamos a construir y deconstruir en torno a las aproximaciones y el abordaje que va a ser nuestro invitado del día, un investigador brasileño que está con nosotros, que más que un invitado es un amigo que nos está visitando. Justamente le doy la bienvenida a Rafael Fernández Vieira, amigo nuestro del laboratorio y del departamento, quien, bueno, nos va a meter de lleno directamente en lo que es la cuestión del rol que Brasil desplegó durante el conflicto de Malvinas en el año 82 a través de la interceptación, podríamos decir así, y el involucramiento a través de lo que fue la captura de un avión bombardero británico Vulcan, ya iniciado el mes de junio del 82. Y es a partir de esta intervención que Brasil empieza a desplegar toda una serie de tramas en torno a lo que fue el rol, por supuesto, de este país sudamericano en la guerra de Malvinas, y por supuesto lo que ha sido el rol de otros actores, como el Reino Unido, específicamente por ser parte de la contienda bélica, pero así también los Estados Unidos de Norteamérica. Así que bueno, antes que nada, le agradecemos a Rafa su presencia y le damos más que una calurosa bienvenida. Rafa, ¿cómo estás? Gracias, Fede. Buenas noches a todos. Creo que ya podemos empezar, ¿no? Sí, primero, sí. Permíteme recordarle a todos los que nos hoy están acompañando y que por supuesto les agradecemos desde ya su presencia, que esta transmisión es en vivo, van a poder participar a través de lo que es del chat del canal de YouTube del laboratorio, y asimismo esta grabación va a estar a disposición a partir de que finalice la charla en el canal de YouTube del Departamento del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales, y asimismo en lo que va a ser el canal que estamos creando de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, REFEM 2065, a los quienes seguramente muchos miembros de la red nos están acompañando esta noche. Así que bueno, Rafa, desde ya gracias y empezamos la charla. Bueno, Brasil en el 82 formalmente se declaró neutral en el conflicto, pero tuvo actuaciones diplomáticas y, digamos, logísticas militares que fueron muy favorables a Argentina. Algunas de las maneras que Brasil prestó apoyo a Argentina fue un apoyo diplomático en los foros internacionales, en la ONU, en la OEA, cuando del intento de Argentina de accionar el TIAR, y también cuanto a venta y préstamo de armamentos, de municiones, de equipamientos, de material militar, y también el permiso de paso a los vuelos de aerolíneas argentinas que salieron de Israel y de Libia, dos vuelos de Israel, 4 de Libia, transportando materiales militares en el principio de abril de 82. Pero, más allá de eso, hubo la intervención en el 3 de junio del 82, que fue lo que vamos a tratar hoy, la interceptación del bombardero británico Vulcan
por dos cazas de la Fuerza Aérea Brasileña, dos F-5 Tiger, que cerca de Río lo interceptaron y lo acompañaron hasta uno de los aeropuertos de Río. Es importante también recordar que Brasil, a partir del 5 de mayo del 82, a pedido de la Cancillería argentina, pasó a representar diplomáticamente a Argentina en Gran Bretaña hasta 1990, cuando fueron retomadas las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Argentina. Eso fue hecho, primero fue hecho una consulta a la Embajada Británica en Brasilia, que se puso de acuerdo, y de ahí Brasil aceptó ese papel de mediador y de representante de Argentina, de los intereses argentinos en Reino Unido. Muy, muy interesante. Y justamente, Rafa, que vos nos estás comentando sobre lo que fue el posicionamiento inicial que Brasil como Estado, pero asimismo como vecino de uno de los actores en la contienda, adoptó en lo que fue el proceso de inicio del conflicto de Malvinas en el 82. Ahora, concretamente, Rafa, ¿qué es lo que sucedió o cómo fue concebido justamente la presencia de este bombardero en el Atlántico Sur en el marco de la contienda, ¿no? ¿A partir de qué es que podemos llegar a entender que un avión británico con las características de lo que era un Vulcan haya tenido que, por cuestiones azarosas o del destino, descender en un aeropuerto brasileño? ¿Cómo llegamos a esa instancia? Este Vulcan estaba en la Black Bug 6, la sexta misión de la operación Black Bug, que fue una operación conducida por los británicos para bombardear el aeropuerto de Puerto Argentino, su pista y los sistemas de radares que estaban a su alrededor. Fueron planificadas 7 misiones, de las cuales se concluyeron 5. Serían 4 de bombardeo a la pista y 3 de ataque a los radares, y al final fueron 3 de bombardeo a la pista, 2 de ataque a los radares, siendo que una de esas 2 era la Black Box 6, que partió desde la isla Ascensión, que está en el centro del Atlántico, ya en el Atlántico Sur, pero más o menos en el centro de lo que sería el Atlántico, y era la base más cercana, la base británica más cercana a las Malvinas, de donde se concentró la fuerza de tareas que partió hacia las Malvinas y las Georgias del Sur, ya a partir de abril de 82. Lo que pasa es que la intención de la Black Bug, como yo dije, era inutilizar la pista de Puerto Argentino para que Argentina no pudiera desplegar ahí sus aviones de aviación, los Mirage, los Dagger, que no pudiesen operar desde Malvinas. Eso en parte tuvo un éxito porque la pista sufrió un daño que no permitió la operación de esos aviones, pero no fue un daño muy grave, ya que fue posible hacer un reparo emergencial que siguió permitiendo la llegada de los aviones de transporte, los Hércules 630, que fueron muy importantes para el abastecimiento de las tropas que estaban en Malvinas y también para traer refuerzos desde el continente. Cuanto a los radares, tampoco se hizo mucho daño porque el principal radar no fue atingido, siempre siguió en operación durante la guerra. Solo 2 radares secundarios que fueron destruidos, esos 2 en la misión 6, en la Black Box 6. Que hoy justamente, perdona que te interrumpa, Rafa, hoy se conmemora en parte esa misión, el 3 de junio del 82. Bueno, hoy las redes sociales se han inundado recordando al personal argentino caído ante el ataque a ese radar específicamente, que vos haces referencia que fue atacado
Así que bueno, un saludo también a sus familiares, por supuesto, y siempre nuestra memoria y reconocimiento a esos héroes. Exactamente. La distancia entre ir y volver de Ascensión hacia Malvinas era es de más o menos 11.000 kilómetros. Esa operación fue en su momento la operación de bombardeo más larga de la historia. Eran necesarios 10 aviones de reabastecimiento para que el Vulcan pudiera cumplir con su misión. 10 aviones Victor era un bombardero adaptado para hacer avión de reabastecimiento, reabasteciendo a un Vulcan en vuelo. Y ese Vulcan cargaba 4 misiles Shrike, que son misiles antirradiación, que tenían como objetivo destruir a los radares, o 21 bombas para atacar a la pista. El Vulcan que participó de la Black Box 6 tenía 4 misiles, disparó 3 en la ejecución de la misión en Malvinas, y cuando retornaba a Ascensión tuvo un problema. Es importante hablar que las misiones de la Black Box empezaron el 1 de mayo y siguieron hasta el 12 de junio. Eran misiones que empezaban, que se pasaban a la noche por el tema de seguridad y de mantener la discreción de la operación para que no fueran detectados por fuerzas argentinas. Entonces, en la madrugada del 3 de junio, ocurre el ataque del Vulcan a los radares argentinos en Puerto Argentino, y cuando el Vulcan está volviendo hacia Ascensión, cuando ya está cerca de la costa de Brasil y va a ser reabastecido por un Victor, hay un problema en el proceso de reabastecimiento en que se daña el dispositivo que recibiría el combustible, el dispositivo del Vulcan que recibiría el combustible. Y en ese momento se nota también que hay una pérdida de combustible de uno de los tanques del Vulcan, así que la tripulación estaba en una situación muy delicada, muy complicada, y decidieron iniciar medidas de seguridad para saber si intentaban aterrar, bueno, no aterrar porque sería en el mar, pero bajar el avión en el mar, o seguir a un aeródromo, un aeropuerto cerca. Lo que pasa es que el Vulcan tenía al Shrike, al misil, trabado, o sea, estaba listo para disparar. Entonces, no había como bajar el avión sin disparar el misil. Pero el dispositivo de disparo del misil también tuvo problemas, así que descartaron esa posibilidad y automáticamente entraron en contacto con el sistema de control aéreo de Brasil, porque Río de Janeiro era la pista más cercana de donde estaba. Ahora, Rafa, una consulta. Me haces referencia puntual, y me parece muy concreto el dato que tirás, de que ante el intento fallido del avión de reabastecerse en vuelo con el avión británico, el tanquero Victor, que debía proveerle combustible, ante esta imposibilidad, los pilotos, la tripulación del avión, intenta deshacerse del misil restante que quedaba, de ese misil Shrike. Sí. Ahora, la tripulación, ¿era solamente de eso que tenía que deshacerse? ¿Había otras cuestiones? El protocolo de seguridad y los orienta a deshacerse de todo el material que sea, como puedo decir, delicado, que sea sensible
Entonces, además del misil, que querían deshacerse del misil no solo para una posibilidad de bajar el avión con seguridad, sino también porque ese misil, y eso vamos a hablar más adelante, no era un misil británico, no era Te un dejamos misil, ahí eso, sí, un no poco era más un adelante. misil oficialmente del arsenal británico, pero además de eso también tenían que deshacerse de toda la documentación clasificada de la misión, los registros, las orientaciones, el trayecto, todo, para que no fuera, para que no hubiera el riesgo de que eso se filtrara de alguna manera a Argentina. Entonces, ahí se da un episodio un poco gracioso, pero que tuvo una importancia clave en todo lo que pasó, que es cuando la tripulación del Vulcan abre una ventanilla para tirar esa documentación y la tira, no la puede cerrar porque habían despresurizado la cabina, y cuando intentan cerrar para presurizar otra vez la cabina no es posible porque en la altitud que estaba el Vulcan, no, las corrientes de aire no permitían eso. Y ahí las voces de los tripulantes sufren un tipo de distorsión parecida a la que causa el gas helio, y eso terminó por complicar la tentativa de comunicación con la torre en Brasil. Brasil tiene un sistema de control aéreo y de defensa aérea integrado. ¿Qué significa eso? Los distintos radares que están ubicados en varios puntos del país tienen su comunicación integrada por 4 zonas, pero todas esas zonas responden al SINDACTA 1 que está en Brasilia. Entonces, cuando los pilotos entran en contacto con Brasilia, no con Río de Janeiro. Y lo único que dicen es que tienen problemas de combustible, que necesitan llegar a un punto seguro, que ese punto en su visión sería Río de Janeiro, y que es un avión de 4 motores. No se identifican como un bombardero, un avión militar británico, no dicen que son británicos. El comunicador brasileño que recibe la información no hablaba muy bien inglés y tampoco podía entender a la tripulación por el tema de la distorsión de las voces. Había un instructor estadounidense en la torre de control que asumió el puesto y él tampoco pudo entender lo que pasaba. Eso hace con que se dispare una alerta en Brasil y el primer grupo de aviación de caza que está en Santa Cruz, en la base de Santa Cruz, en Río de Janeiro, es accionado para intervenir en la situación. A ver, Rafa, hacemos ahí un parate y hacemos una suerte de resumen que hasta ahora, cómo viene el proceso, porque todo esto que vos estás contando, que es increíble, hasta parece tragicómico, sí, sucede en cuestión de minutos. Tenemos sí, la situación minutos, segundos. De que el avión, luego de cumplir con una misión de bombardeo sobre Puerto Argentino, emprende el regreso hacia lo que es la isla Ascensión, tiene una falla en lo que es en su ruta hacia Ascensión, en el proceso de reabastecimiento con el avión Víctor, el tanquero Víctor que tenía que darle y proporcionarle combustible para llegar hasta Ascensión, y esa imposibilidad hace que tomen la decisión de descartar todo lo que tengan de material sensible y
confidencial en el avión. Inclusive el misil. Exactamente. Al no poder descargar el misil, descartarlo, mejor dicho, el vuelo sigue y se inicia un nuevo proceso que es, digamos, un trastiempo, vamos a decirlo así. Los pilotos no podían darse a entender con la torre de control en Río de Janeiro, que tras idas y venidas esto activa una alerta roja en los sistemas de defensa brasileros y que determina que las autoridades brasileñas tomen la decisión de enviar 2 aviones caza F-5. ¿Es así? Exactamente. Mientras sale la decisión de accionar los aviones y la preparación de la tripulación de esos 2 aviones, la tripulación del Vulcan logra subir de altitud, cerrar la ventanilla, represurizar la cabina y ahí pueden hablar mejor con la torre de control. La torre entiende lo que está pasando, pero todavía no hay una identificación de qué avión es. Entonces, los pilotos brasileños que estaban en Santa Cruz, y ahí hay otra, fue una serie de casualidades, porque esos pilotos iban a salir en una misión de entrenamiento sin armas. Sin armas. Sin armas, sin cañones, bueno, sin munición en los cañones, sin misiles, nada. Cuando los 2 pilotos se están acercando a sus aeronaves, viene un mecánico y abre la caja de seguridad del cañón de uno de los aviones y activa ese cañón. El piloto le cuestiona qué está pasando y el mecánico le dice que prenda el radio. Cuando él prende el radio, recibe un llamado de la torre de control de Santa Cruz y junto a ese llamado recibe también, perdón, de la torre de control, no, del oficial del día de Santa Cruz, que le pasa el código de que había una misión real. Y ahí se inicia todo el procedimiento de preparo de los aviones para despegar e interceptar al Vulcan, sin saber que era un Vulcan. Totalmente. Entonces, los aviones salen de Santa Cruz a velocidad supersónica, lo que causa un lío en Río de Janeiro, porque se escucha el ruido por toda la ciudad y van recibiendo las orientaciones y las informaciones de la torre de control, que todavía no podía contactar a los británicos, como podía contactar, pero no lograba identificar qué eran. Y cuando se están acercando al punto y están ya buscando en sus radares, en los radares de los aviones, a alguna señal del Vulcan, prueban los cañones de sus aviones. ¿Por qué prueban los cañones? Porque antes de despegar también recibieron los códigos de ataque, que son códigos que no son distribuidos en ningún momento, solamente cuando hay una misión real en que puede haber un enfrentamiento. Bueno, dato interesante como para contextualizar de lo que estamos hablando, de una misión de interceptación. Sí. Mientras los F-5 se van acercando al punto donde estaba el Vulcan, se detecta que no era solo un punto en el radar, sino 3. ¿Por qué? El Vulcan estaba acompañado por el Victor y por un Nimrod. Nimrod es un avión, vulgarmente podemos decir que es un avión espía, es un avión que tiene un radar muy potente que sirve para hacer observaciones
y también para dar alertas a otros aviones del acercamiento de un posible enemigo, de un posible adversario. Esos aviones dejan al Vulcan en el momento que el Vulcan entra en el espacio aéreo brasileño y en cuestión de minutos los F-5 ya lo alcanzan y lo identifican como un Vulcan, avisan a Brasilia que hay un avión británico como Maverick y ahí ya se sabe qué está pasando. Los pilotos se ponen al lado del Vulcan para intentar comunicarse, pero la tripulación del Vulcan otra vez no contesta. No contesta los señales y tampoco por radio. Lo miran. ¿Y por qué no contestaban? Creo que por la situación de tensión, de todo lo que estaba pasando, no tuvieron la iniciativa de contestar. Lo que obligó al piloto líder brasileño a hacer una maniobra desde la izquierda hacia la derecha del Vulcan, adelante del avión británico, y ahí hay una entrevista de ese piloto en que él, cuando cuenta ese episodio, piensa dos veces si lo cuenta o no, porque fue una maniobra muy arriscada, un poco fuera de los protocolos, pero terminó contando que hace la maniobra y toca una de las alas del Vulcan para provocar una reacción de los británicos. A partir de ese momento, los británicos se dan cuenta de que era una situación real y muy seria y que los brasileños tenían un objetivo claro ahí si no tuviesen una respuesta. Entonces se inició una comunicación entre los pilotos. Y de ahí ya hay una tranquilidad, los F-5 custodian al Vulcan hasta el Galeón, que es uno de los aeropuertos de Río. El Vulcan se aterra en Galeón. La tripulación británica es recibida por militares brasileños que se quedan, y el Vulcan también se quedan 8 días en Brasil, del 3 hasta el 11 de junio. A ver, y hasta ahí, Rafa, creo que tenemos la segunda etapa de lo que fue este incidente con el bombardero británico, ¿no? Con el Vulcan. Sí. Todo lo que fue el proceso de intercepción de los aviones caza brasileños, que por supuesto, del gobierno militar que estaba al mando del Estado de Brasil, deciden interceptar a este avión que no habían podido identificar y que el mismo avión no se había dado a identificar. Ante esta situación, los caza logran llegar hasta el avión y luego de algunas maniobras que vos muy bien describís como, si no riesgosas, peligrosas, hasta complicadas diplomáticamente, muy complicadas, sí. Podríamos decir que, bueno, el avión termina aterrizando porque los pilotos, la tripulación de ese avión británico, comprende de que era una situación ya de casi enfrentamiento con los cazas brasileños. A partir del descenso y aterrizaje de este avión en Brasil, se inicia otro proceso. Ya acá aparecen nuevos actores, nuevas circunstancias, que bueno, es como que van marcando un devenir, porque como vos bien planteás, esto va a durar 8 días. Sí, y ese incidente, esa operación, es importante históricamente para Brasil también, porque fue la primera vez que el primer grupo de aviación de caza de Brasil fue accionado para hacer una misión de interceptación real
Y el primer grupo de aviación de caza de Brasil fue creado en 1942 durante la Segunda Guerra para operar en Italia, pero nunca hizo una misión nunca había hecho una misión de interceptación. Hizo misiones de bombardeo, de observación, de fotografía, pero nunca una de interceptación. Esa del Buca fue la primera misión de interceptación del primer grupo de aviación de caza de la Fuerza Aérea Brasileña y la segunda misión de interceptación en la historia de la Fuerza Aérea Brasileña. Entonces también es un marco histórico para nuestra Fuerza Aérea y para Brasil. Totalmente. Cuanto a lo que decís de otros actores, lo que pasa es que hubo, obviamente, una presión diplomática argentina para saber qué pasaba, para que la tripulación y tampoco el avión fuesen liberados, que comprensible, retenidos en Brasil. De otro lado, la presión británica para que pasase exactamente al revés, que tripulación y avión fuesen devueltos a Asunción, y hubo la presencia de un tercer actor que fue Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Qué tenía que ver Estados Unidos acá? Estados Unidos hasta marzo de 82, hasta el 2 de abril de 82, tenía como aliado clave en Europa a Gran Bretaña y aliado clave en América Latina a Brasil y Argentina. En ese momento quizás más Argentina que Brasil por una serie de cuestiones diplomáticas y militares de Brasil que venían pasando desde la mitad de la década del 70. Pero la cuestión es que Estados Unidos no se puso, bueno, se puso neutral oficialmente, pero prestó todo el tipo de apoyo que pudo a Gran Bretaña. Y en ese apoyo pasó a Gran Bretaña los misiles Strike para suplir una necesidad, para dar una capacidad a la Fuerza Aérea Real Británica de poder atacar a radares, porque como ya dije, son misiles antirradiación que buscan los radares exactamente por la radiación que emiten. Y eso no estaba en el arsenal británico. Estados Unidos pasa esos misiles a Gran Bretaña, pero no de una manera pública. Totalmente. Y ya había la sospecha por parte de los argentinos de que ese armamento en posesión de los británicos tenía como origen Estados Unidos. Pero no había pruebas, no había una confirmación. Cuando el Bucan baja en Galeón, baja en Río de Janeiro, con el strike, sin disparar, es la prueba, la confirmación de la sospecha argentina. Y Estados Unidos hizo lo posible para que eso no saliera a público, que Brasil no comunicase nada a Argentina, y también para que el avión y la tripulación fuesen liberados. Se dice, eso no hay confirmación, pero se dice que hubo ofertas de material militar, de tecnología, para que Brasil aceptase seguir lo que demandaban Reino Unido y Estados Unidos. Pero, y esas ofertas, Rafa, perdón que te interrumpa, ¿no? ¿Por qué surgen las ofertas? ¿Qué es lo que pasaba con Brasil en misil? Perdón, no te escuché bien.
¿por qué surgen las ofertas norteamericanas? ¿Para que no se dé a conocer la presencia del misil o porque Brasil había adoptado otra ruta para el misil que sacó del avión británico? Para que no se conociera el misil, para que el misil volviera a los británicos, pero lo que ocurrió fue que Brasil decidió que no iba a devolver el misil, que iba a quedarse con el misil, y se quedó. Y se quedó con el misil. El misil nunca dejó Brasil. El avión y la tripulación salen el 11 de junio, pero el misil... Ya casi sobre finales del conflicto de Malvinas, 11 de junio. Exactamente. El misil se queda en Brasil. Mirá. Y la tripulación y el avión dejan Brasil el 11 de junio y en la madrugada del 12 de junio ocurre la Black Box 7, la última misión de bombardeo a la pista del aeropuerto de Puerto Argentino, ya a menos de 48 horas del fin de la guerra. Exactamente. No, bueno, todo esto que nos contás, Rafa, realmente hasta parece una película de espionaje, una película de acción, porque tenemos en el marco de un conflicto bélico entre dos naciones, se sucede un incidente de carácter político, diplomático y militar, y que asimismo nos plantea cómo el rol de otros países, terceros países, tanto vecinos como quizás dentro de lo que era el continente, lo que es el continente americano, dentro de lo que es el TIAR. Tengamos en cuenta el rol del TIAR durante el conflicto de Malvinas, cómo estaba jugando toda esa ecuación, cómo se estaba desarrollando, y es a partir de eso que, bueno, nos plantea cada vez, no dudas, pero sí circunstancias que nos lleva a tener que investigar porque realmente es fascinante esto que nos contaste. Sí, y eso demuestra que Brasil mantuvo su posición inicial, tuvo una coherencia histórica en aquel contexto, pero también en el contexto general de la causa Malvinas, ya que Brasil apoya a Argentina desde 1833, defiende el derecho argentino de reclame y soberanía sobre las islas. Y otro dato que muestra que no fue un episodio aislado es que hay una documentación de Itamaraty sobre el Programa Nacional de exportación de material de empleo militar que Brasil tenía en ese momento, con fecha del 26 de mayo, o sea, más o menos 7 días antes del episodio en el Vulcan, donde Brasil autoriza, la Cancillería de Brasil autoriza la venta de municiones a Argentina. Bueno, pero eso es para otra charla y es parte de tu proyecto de tesis de investigación para la maestría. Todo eso tiene que ver con lo que ya vengo investigando en los últimos años para la tesis de maestría. Excelente, excelente, Rafa. Rafa, antes de pasar a las preguntas, que tengo varias preguntas para hacerte, no mías, sino de espectadores que nos están acompañando. Hoy, 3 de junio, justamente al cumplirse 38 años de este incidente, que lo podemos denominar político, diplomático y hasta militar inclusive, en el marco de la Guerra de Malvinas, 3 de junio. Y agradecemos ya a los espectadores que nos están acompañando, casi con 40 minutos de transmisión en directo, en vivo y en directo. Quisiera hacerte alguna pregunta, en función de lo que me están publicando acá la gente que nos está acompañando. La primera de ellas, y agradecemos a Antonio Reda, que nos acompañó la semana pasada. Tony es un amigo y es presidente de la Casa del Excombatiente de Malvinas, de la Ciudad de La Plata. Él pregunta si el avión estaba provisto de misiles o también hablamos de bombas de 1000 libras.
Mm. Ahí estamos, Rafa. ¿Lo vemos? Sí, me parece bien. Perfecto. Ahí estamos transmitiendo. Estamos en... Listo, volvemos. Sí. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, cómo no. La pregunta que nos hizo Antonio Reda, Tony, es justamente si el avión en ese momento estaba solamente dotado de misiles o también contaba con bombas de 1000 libras. No, son Solo misiles. misiles. Los aviones eran equipados así. Cuando salían a bombardear la pista de Puerto Argentina, salían con las 21 bombas. Cuando salían para atacar los radares, salían con los 4 misiles. Perfecto, perfecto. Después, acá, otra de las preguntas, yo voy pasando el chat a medida que vamos transcurriendo. A ver. Bueno, si sabe a qué distancia estaba el Vulcan al momento en que se detectó su presencia. Yo entiendo que debe estar ya sobre espacio aéreo brasileño, sobre, por supuesto, lo que es la columna de agua del Atlántico Sur, a menos de 200 millas de la línea de costa. No estaba por entrar al espacio aéreo, entonces por eso todo el drama de comunicarse y de haber una identificación del tipo de avión, de quiénes eran. Perfecto, perfecto. Después, otra de las preguntas, yo acá, bueno, hay una propuesta de nuestro amigo Oscar Mastropierro de Tandil, del integrante, por supuesto, de la red, quien nos propone que consigamos el misil en Brasil y lo donemos al Museo Malvinas de Tandil, museo entrañable para nosotros. Es una gran propuesta, es una gran propuesta. Sería genial, Oscar. Sería genial. Yo ahí lo que entiendo, y acá hay una pregunta que también es bastante interesante, y si me permitís, mira, justamente me hacen referencia a la siguiente cuestión. Si Brasil oficialmente declaraba neutralidad en el conflicto y de alguna manera colaboraría de forma encubierta con el gobierno argentino de entonces, ¿hubo alguna represalia para Brasil por parte del gobierno británico? En caso de haber sido, ¿cuáles fueron? Interesante pregunta del profesor Ricardo Torres Medrano, un profesor de la Universidad Católica de La Plata, que siempre nos acompaña. Que yo sepa, no. Nunca vi ningún tipo de registro sobre represalias de los británicos hacia Brasil, ni de manera militar, ni diplomática, y tampoco política. Perfecto. Bueno, una de las aportes que ha sacado Oscar Mastropierro nuevamente es que en Argentina se conoce muy poco, y tiene mucha razón sobre esto, sobre este incidente con el avión británico y el rol de Brasil. Y por supuesto, la idea de este ciclo de charlas que hemos inaugurado ya hace una semana es hacer foco, dar luz, visibilizar a dimensiones y circunstancias históricas sobre Malvinas, no solo sobre la guerra del 82, sino sobre instancias anteriores al conflicto y posteriores al mismo, que bueno, de esa manera buscamos construir la cuestión Malvinas. Esa es la idea, más con la presencia de nuestro investigador invitado hoy, Rafael Fernández Vieira, a quien por supuesto agradezco en mi nombre como secretario del Departamento de Atlántico Sur y director del Laboratorio de Políticas Públicas hacia Malvinas, su presencia desde ya. Bueno, tenés muchos saludos desde Brasil, te quiero decir, muchos saludos de Brasil. Gustavo García ya en disputa con el Museo de Tandil, quiere que vaya para el Museo de Tandil de Cuarto,
Así que, bueno, ahí se suma el amigo Carlos Tear, así que bueno, desde ya es muy, muy interesante todos los aportes. Justamente, la idea de esta charla es dar luz sobre estas circunstancias poco conocidas. Rafa, para ya ir encaminándonos hacia el final de la charla, me gustaría que hagas foco sobre un incidente aéreo que también ocurre durante el 82, durante el 82, con un vuelo civil brasileño. ¿Puede ser? Sí, en el 23 de abril, un avión que salió de Río de Janeiro hacia Sudáfrica casi fue derribado por un avión británico. Casi fue derribado. Casi, por una cuestión de exactos 20 segundos, no pasó. Lo que pasó fue que ese avión, un DC-10, un Douglas DC-10 de Lavali, una histórica y conocida empresa aérea de Brasil, que ya no, desafortunadamente, ya no existe más, estaba pasando sobre el HMS Hermes, uno de los dos portaaviones británicos, justo en el momento en que el Hermes era reabastecido. Interesante escenario. Y al ser detectado por el radar del Hermes, una situación parecida a la del Vulcan se acciona a un Sea Harrier, un caza británico, que estaba de alerta para que haga la interceptación del avión. Y los británicos creían que el Douglas DC-10 en verdad era un Boeing 707 de la Fuerza Aérea Argentina que andaba por ahí dando vueltas ya hace unos días, observando y buscando localizar toda la flota británica que se dirigía hacia la zona de Malvinas. El Sea Harrier despega, alcanza el avión, tiene el orden de disparo, la autorización, pero como dije, a 20 segundos de efectuar el disparo, recibe una información del propio Hermes que quizás no sería el 707. Entonces, se acerca un poco más. Quizás no sería. Se acerca un poco más, hace la identificación visual y confirma que era un avión de Varig. Un avión que tenía 188 pasajeros contando la tripulación. La verdad que lo que me contás es realmente impresionante. Es impresionante porque si a eso entendemos de que casi sucede una situación de un derribo de un avión brasileño civil con pasajeros que iban destino a Sudáfrica, si bien entendía, a Ciudad del Cabo, sí, que no estaban involucrados para nada en el marco del conflicto Atlántico Sur, podía llegar a ser un desastre diplomáticamente. Sí, y en Brasil tenía un impacto muy grande, no solo por la muerte de 188 personas, por supuesto, no todas brasileñas, pero entre estos pasajes. Ahí se nos cortó un minuto de la transmisión. A ver si podemos retomar con Rafael, que nos está acompañando esta noche. Rafa. Ahí nos está avisando Rafael que está volviendo, así que le damos unos minutitos para que retome su conexión. No hay ningún inconveniente. Esto que nos estaba contando Rafa, justamente sobre la situación del incidente que casi se sucede con el avión de la Varig que estaba
atravesando el espacio aéreo del Atlántico Sur. Y bueno, ahí lo tenemos a Rafa nuevamente. Así que, Rafa, seguimos tranquilos. Sí, hoy estamos con algunos problemas técnicos. Para mí son los británicos, Rafa, que no quieren que hablemos de esto. Puede ser. Puede Bueno, ser, como decía, en ese avión estaba Leonel de Moura Brizola, que fue un político muy importante y muy conocido en Brasil. Fue gobernador de Rio Grande do Sul y gobernador de Rio de Janeiro. Fue candidato a presidente en 1989. Fue candidato a vicepresidente en una fórmula con Lula en 1994. Era una figura muy... ¿Y esta persona en el avión? Estaba en el avión. Era una persona que tuvo un papel muy activo, muy importante durante los años de dictadura en oposición al gobierno militar. Llegó a evitar un intento de golpe en 1961. Después del golpe en Brasil en 1964 se tuvo que aislar, se fue a Uruguay y estaba en ese vuelo. Entonces, podría ser, más allá del desastre humano, también tendría un impacto político muy fuerte. Totalmente que sí. La verdad, Rafa, esto que nos has contado, que vuelvo a recalcar, a la misma situación de lo que fue el incidente con el Vulcan, es muy poco conocido y la gente que nos está acompañando esta noche nos está marcando eso justamente en el chat en vivo que estamos transmitiendo, que justamente es algo muy, muy poco conocido esta situación. Estos incidentes que me imagino hay otros y prontamente vamos a ir develando poco a poco, son de necesidad de darse a la luz en función de conocer más y poder justamente entender y contextualizar lo que ha sido la Guerra Malvinas. Rafa, yo te cuento, ya estamos en el minuto 52 de transmisión. Jitsi nos dio 2 avisos, me parece, como contándonos que se nos puede llegar a cortar la transmisión con el momento. Yo no quiero que se corte, que no podamos volver a conectarnos, sin antes agradecerte de corazón, primero por tu compromiso y por tu nivel profesional como investigador. Realmente esta charla de hoy ha sido maravillosa. Por supuesto que te invito a participar nuevamente en otro encuentro virtual, en este caso en el marco de la pandemia que nos está azotando, pero que bueno, justamente nos viabiliza esta posibilidad de conocer más. Así que bueno, de corazón, Rafa, te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy y por supuesto vas a ser invitado nuevamente, no tengas lugar a dudas. Gracias a vos, Fede, y gracias a todos que tomaron su tiempo para escucharme un poquito. No, por favor, Rafa. Bueno, agradeciendo a todos y pido, Rafa, no te retires todavía. La idea es hacer una invitación general para todos los que nos están acompañando el día de hoy, pasarles una suerte como de agenda el día lunes 8 de junio, en este mismo horario, a las 19 horas, vamos a contar con la presencia y la participación de una investigadora también del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión Malvinas, la licenciada Mariela Barbosa, quien va a abordar un tema muy importante para la República Argentina en su conjunto, pero especialmente para la ciudad de La Plata. Vamos a hablar sobre la historia de vida y, por supuesto, su construcción de memoria en torno a la figura del piloto de la Fuerza Aérea Argentina, Juan Arrarás, quien ofrendó su vida justamente el 8 de junio del 82 en el marco del conflicto de Malvinas. Juan Arrarás, piloto nacido acá en la ciudad de La Plata, hoy cuenta con una marca territorial, un monumento, esa marca territorial, como nos gusta decir a nosotros en el marco de la red, gracias al investigador Marcelo Troncoso, que impuso ese concepto en nuestras investigaciones. Hoy está presente en el Parque Castelli de la ciudad de La Plata. Y en memoria de él, el día lunes vamos a tener un encuentro con Mariela Barbosa, quien nos va a ir hablando sobre la cuestión. Y asimismo, en el transcurso de los días venideros, durante el mes de junio y julio, todo este ciclo de charlas sobre Malvinas, sobre
episodios históricos, acontecimientos puntuales, pero asimismo entrevistas con actores que vamos a ir invitando, que han podido vivenciar Malvinas, van a ser parte de esta gente. Así que bueno, Rafa, nuevamente muchísimas gracias a vos y por supuesto agradecemos a todos los espectadores que nos acompañaron el día frío de 3 de junio. Así que bueno, les envío un saludo muy grande a todos y por supuesto los esperamos el lunes y los próximos días de entrevista. Muchas gracias a todos. Saludos.